Habeas corpus, competencia de la Corte Suprema de Justicia en el presente caso. Como de manera reiterada ha precisado la Corte la Ley 1095 del 2006, reglamentaria del artículo 30 de la Constitución Nacional, establece en el artículo 7 que la providencia que niegue el habeas corpus podrá ser impugnada dentro de los 3 días siguientes a la notificación, armonizando de esa forma con la naturaleza preferente y sumaria atribuida a este derecho a acción en las normas superiores. Se adiciona que la carencia de sustentación no constituye limitante que impida resolverla de fondo, por tratarse del ejercicio de una garantía y acción constitucional dirigida a la protección del derecho fundamental a la libertad, cuyo alcance está determinado en los tratados internacionales y en la Constitución Nacional. La acción pública del habeas corpus participa de una doble connotación: primero, como derecho fundamental, y segundo, como acción constitucional para reclamar la libertad personal de quien es privado de ella con violación de las garantías establecidas en la Constitución o en la ley, o cuando la restricción de la libertad se prolonga de manera ilegal más allá de los términos deferidos a la jurisdicción para realizar las actuaciones que correspondan dentro del respectivo proceso judicial. Es claro, así lo ha determinado la jurisprudencia de la Sala, que si bien el habeas corpus no necesariamente es residual y subsidiario, cuando existe un proceso judicial en trámite no puede utilizarse con ninguna de las siguientes finalidades. Primero, sustituir los procedimientos judiciales comunes dentro de los cuales deben formularse las peticiones de libertad. Segundo, reemplazar los recursos ordinarios de reposición y apelación a través de los cuales corresponden impugnarse las decisiones que interfieren el derecho a la libertad personal. Tercero, desplazar al funcionario judicial competente. Y cuarto, obtener una opinión diversa a manera de instancia adicional de la autoridad llamada a resolver lo atinente a la libertad de las personas. Significa lo anterior que si se es privado de la libertad por decisión de la autoridad competente adoptada dentro de un proceso judicial en curso, como acontece, las solicitudes de libertad tienen que ser formuladas inicialmente ante la misma autoridad, y que contra su negativa incumbe interponerse los recursos ordinarios antes de promover una acción pública del habeas corpus. De la misma manera, en forma pacífica y reiterada ha expresado la Sala de la Corte que el amparo constitucional no se instituyó para revisar los motivos por los cuales los funcionarios judiciales ordenan la privación de la libertad de una persona, sino que corresponde al interesado cuestionarlos al interior del respectivo proceso. Tampoco resulta viable cuando la petición tiene como sustento la privación ilegal de la libertad, pero para ese momento se ha emitido medida de aseguramiento, de detención preventiva u otra decisión con efectos equivalentes, como sucede en el presente caso, donde al procesado se le ha impuesto medida de aseguramiento y además se encuentra acusada con resolución de acusación, pues en tales eventos la privación de la libertad no tiene como soporte la captura, sino una providencia judicial, en la cual se encontraron por el juez natural, satisfechos los elementos formales y sustanciales exigidos por la ley para tal propósito. Al respecto se ha dicho: en lo que corresponde a la Corte Suprema de Justicia, ha sido clara en determinar que el juez constitucional de habeas corpus no tiene facultad para analizar los motivos que indujeron a la autoridad judicial para ordenar la privación de la libertad de una persona, limitándose su competencia a verificar el cumplimiento de las formalidades del rango constitucional y legal para su aprehensión y posterior detención,
por no tratarse de una tercera instancia judicial, labor que debía cumplirse en todo caso de manera muy estricta, por cuanto el afianzamiento del derecho de libertad no puede apoyarse ni realizarse con el desconocimiento del orden jurídico. Si bien la actora pretende la aplicación favorable de lo expuesto en el artículo 298 de la Ley 906 del 2004, a cuyo amparo sostiene que su captura fue ilegal, pues se produjo cuando ya habían vencido los 6 meses señalados en esa norma como término de vigencia de la orden de aprehensión, adicional al reparo de considerar que para el año de 1999, cuando ocurrieron los hechos, el delito objeto de procesamiento no ameritaba la privación de la libertad, son cuestionamientos que, sin lugar a dudas, debió la peticionaria aducir en su oportunidad dentro del proceso penal, acudiendo, de ser el caso, a los mecanismos de impugnación previstos por la ley para tal efecto, sin que sea viable, como acertadamente lo estimó el magistrado del Tribunal AQ, su pretensión de debatirlos en este momento por la vía constitucional del habeas corpus, cuando ya pesa sobre ella medio de aseguramiento, de detención preventiva e incluso acusación, actos procesales que suspenden la privación de la libertad. Ello es así, excepto si la decisión judicial que se interfiere en el derecho a la libertad personal puede catalogarse como una vía de hecho o se vislumbra la prosperidad de alguna de las otras causales genéricas que hacen viable la acción de tutela. Hipótesis en la cual, aun cuando se encuentre en curso un proceso judicial, el habeas corpus podrá interponerse en garantía inmediata del derecho fundamental a la libertad, cuando sea razonable advertir el advenimiento de un mal mayor o de un prejuicio irremediable en caso de esperar la respuesta a la solicitud de libertad elevada ante el mismo funcionario judicial, o si tal menoscabo puede sobrevenir de supeditarse la garantía de la libertad a que antes se resuelvan los recursos ordinarios. Corte Suprema de Justicia así lo ha determinado. El magistrado oponente fue el doctor Jesús Zapata.